Hola, hola. Hola, Leonor, ¿andas por ahí? Hola maestra, sí, aquí estamos. Oye, ¿sabes cuántos se conectaron a la clase pasada? Ay, no puse atención, creo O sea, que pero sí se conectaron. Ah, sí, ya están conectados. Es que quería saber si se iban a conectar o no, o qué. Sale y vale. Muy bien, déjame entonces prendo la cámara. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Qué bueno. Bien, aquí toda arisca por los temblores, pero ¿cómo les fue en su semana sísmica? A ver, cuéntenme. Terrible. ¿Por qué les agarró muy feo? A mí, yo sí sentí horrible y el tener este compromiso, vaya, ay, no sé cómo llamarle, pero esta parte de cuidar a los pequeños y de que todos Sí, salieran es tremendamente fuerte. sí. Lamentablemente sí. Y lo peor, ¿sabes qué? Yo creo que también la afectación psicológica, aquí la psicóloga nos puede explicar, em, de que nosotros dijimos, ay, no puede pasar otra vez el mismo día y así, ¿sabes? Y fue algo como que, ¿es en serio? O sea, yo creo que los mexicanos ya se lo tomamos como, ay, pues no sé cuál sea la palabra para que no se escuche feo, pero ya es como una burla de decir, ¿qué está pasando, ¿sabes? Ya creo que la ventaja de los niños tan pequeños es que la mayoría no logra asimilar lo que está pasando, entonces no comparten ese miedo que nosotros tenemos en ese momento. Pero ya cuando estás más grandes y tienes 30 personitas cayendo en pánico igual que tú, es ahí cuando dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tengo que salvarles la vida a ellos, ¿sabes? Y sí es un momento muy frustrante y ¿sabes qué es lo peor? Que, bueno, a mí me tocó experimentar que lamentablemente desde que regresamos de pandemia no se había hecho ningún simulacro. Bueno, el de 5 minutos antes, pero no les explicaron la ruta de evacuación. O sea, la mayoría que venía, pues veníamos de estar en línea. Los grupos que, por ejemplo, si están en primaria, están en cuarto, pues apenas están regresando y conociendo la escuela porque les tocó estar primero, segundo y tercero casi en línea y no conocen las instalaciones, muchísimo menos van a saber cuáles son las rutas de evacuación, cómo van a salir más rápido. Me pasó a mí eso con los grupos. eh, el espacio, la escalera donde sale la torre administrativa, los alumnos empezaron a ir por allá cuando nosotros del lado de control escolar tenemos una escalera inmensa, sí, caminas más, pero es una escalera para desahogar a todos los alumnos y en el simulacro todo estuvo bien, pero ya cuando tembló de veras, se colapsó la escalera y nadie podía ni subir ni bajar porque los alumnos atoraron todo ahí. Y fue tan estresante, tan frustrante, tan, no sé, me dio tanto miedo de decir, ay, se nos va a caer esto aquí encima y nomás no puede ser que no, o sea, si hicimos el simulacro, no nos hayan prestado 10 minutos antes de decirnos las rutas de evacuación van a ser estas, cuando no, por ejemplo, los alumnos que vienen de pandemia no conocen bueno, sí las instalaciones, pero no las rutas de evacuación. Ay, no, pero tuvimos un muy mal aprendizaje a la mala, lamentablemente. Sí, yo la verdad creo que sí nos ayudó bastante el simulacro, porque entonces los Sí, bueno, chicos, ya al temblar, pues ya sabían perfectamente, ya porque sé. recién lo habíamos hecho. Entonces, yo siempre me preguntaba con qué entereza podía tomar, no, con bastante entereza, o sea, el no mostrarles a los niños el pánico que sentía por dentro, ¿no? Ellos estaban en clase de robótica, afortunadamente yo estaba fuera del salón cuando empiezo a sentir y entonces me doy el parón y le dije al maestro, nos tenemos que salir y entonces empezamos, pero los niños sí estaban muy asustados, demasiado asustados. Sí lo Hubo sentí. niños que ya no volvieron en toda la semana porque se nos va a caer la escuela y luego se nos va la luz y es que va a temblar, o sea, ya cualquier cosita la quieren relacionar y esto es muy complicado. De verdad, sí, ha sido una semana muy complicada en ese sentido. Pues sí, pero hay que ver a lo positivo, bueno, por lo menos acá en Quad tenemos que implementar estrategias, porque la otra vez que, bueno, el día siguiente de que tembló, estaba yo en el 8 y en el edificio, no sé si vieron las noticias que hay un edificio que está exactamente hacia el filo de la barranca, Sí, es el edificio de posgrados. Ujú. Y pues ahí damos clases y todo, nomás que es un edificio que como tiene muchos amortiguadores,
así corras a una aula, pues se simbran las demás, o sea, sientes como si temblara. Entonces ya estaban asustados los alumnos y no sé, la verdad no sé qué pasó, yo no estaba dando clases en ese momento, estaba en el piso 8 de la torre y dicen que sintieron que se movió y alguien fue y prendió la alerta sísmica, porque la alerta sísmica tiene dos, se supone que prenden, o sea, normal si tiembla o de manera manual si por algo no se activa. Entonces alguien acomedido de los alumnos prendió la alerta sísmica, porque dijeron está temblando ahí abajo y como se siente, y siempre, pero siempre se ha sentido, porque está al filo de la barranca, pues todos salimos corriendo creo que fue el martes fue el día siguiente del temblor, ¿verdad? Entonces, ahí volvimos a colapsar con los alumnos en el edificio administrativo, que es el que se cuartió en el 2003, que es ahí donde estoy yo también. Y dije, no, ya valimos otra vez queso. Luego a una compañera le tocó en el elevador y al final no era temblor. Y, ay, no, fue tan horrible, tan... Los alumnos ya no querían... De hecho, esta semana se suspendieron actividades también después del temblor del jueves. El jueves ya no fuimos a trabajar. Bueno, sí fuimos, pero nos regresaron porque los alumnos empezaron a publicar en TV Azteca y en muchos medios que pues el edificio no estaba apto. O sea que sí se siembra mucho, pero no tiene daño estructural ni nunca lo ha tenido. Está muy bien hecho. De hecho, está mejor que la torre administrativa, creo yo. Entonces ahora está de que no tenemos alumnos porque no quieren ir los alumnos porque dicen que les dimos dinero al gobierno estatal para que pusiera el peritaje a favor, ¿tú crees? Entonces, acá estamos batallando también porque los alumnos no quieren ir, pero estamos hablando de adultos, o sea, tienen arriba de 18 años y están todos ahorita asustados, nosotros igual, porque, porque no debería ser que la delta se prendiera de manera manual. Imagínate, se presta a un mal uso como esa, digo, esa vez pensaron que sí tembló, pero imagínate el caos y compañeros que caen en crisis, así, profes que no saben ni qué hacer, y hay maestros que no se quieren salir de su aula. Profe, está temblando. No, pues no, que se caiga la escuela, no voy a terminar mi clase. Qué miedo, ¿no? Pero Sí, bueno. mi hija estudia en el Quad también y ¿Ah, sí? sí, una semana sí, mamá me regresaron, pues vente hija, ¿qué hacemos? Sí, pero sí, ese día que le suspendieron clases ella ya iba y El me dijo, jueves, es mamá, que el jueves, ajá, ajá, el rector mandó es que lo subí a Twitter, bueno, yo no veo Twitter, entonces a mí me avisaron como a las 7:20. Gracias a Dios, yo ese día empezaba a dar clase a las 8. Entonces fue de, bueno, me estaba cambiando y dije, bueno, entonces no, ya no voy, pero de todos modos tuvimos que ir. Yo tuve que ir a mi espacio administrativo porque tenía un oficio pendiente de CONACYT que enviar, pero no me dejaron entrar hasta que por lo menos los de la escuela revisaran que no hubiera daño estructural. Ya no me dejaron pasar y ya después llegaron los de Protección Civil, pero sí tuvieron que esperarse a que llegara Protección Civil estatal, municipal y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para que dieran el dictamen, porque los alumnos sí estaban muy, muy asustados. Muy, muy sí. asustados. De hecho, Paulette me enseñó, mi hija me enseñó un video donde como que una parte de la barranca Se ay, desgaja. Pero no ajá, le creas, ese video es del 2017. ay, yo me dice, mira 2017. mamá, le No, dije, eso fue en el 2017. ok, ok. Sí, nomás que sí, lamentablemente están tomando fotos, por ejemplo, de grietas que hay en el edificio. ¿Tu hija qué estudia? ¿Modas? Arquitectura, no, arquitectura. Entonces casi no le tocan clases en posgrados, creo que No no le dijo tocaría que casi gracias ninguna, a Dios no. Ajá. pero están subiendo fotos de las grietas que hay en el suelo y eso, o sea, siempre ha habido grietas, no es como que es daño estructural. Lo malo es Ajá. que hicieron una mala difusión de eso, digo porque yo sí doy clases Sí. en ese edificio, Ah, ok. entonces, ay, están creando pánico donde no lo hay. El Ah, edificio ok. de posgrados, te voy a decir una cosa, cuando se cuartó la torre administrativa, que quedó sin funcionar 7 años, el edificio de atrás no le pasó absolutamente nada. Y está, o sea, está literalmente lo que tenemos de pared es un ventanal que da a la barranca. O sea, no tienes ni Ajá, un sí. metro, estás literalmente así, Sí, sí, al sí, ras. sí. Y no le pasó nada a ese edificio. Ah, ok. Donde está tu niña, tampoco es muy seguro. Entonces, donde sí le tengo miedo es la torre administrativa que según ellos ya arreglaron. Ujú. Pero bueno, está bien, chicos, ya llegamos casi todos, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, y si no, que se vayan conectando. ¿Cómo les fue con su tarea? ¿Ese estuvo más sencillo que el cosmologismo? ¿O cómo lo vieron? ¿Se les hizo complejo, complicado? ¿La entendieron, no la entendieron? Bueno, yo les voy a explicar, pero ¿se les hizo difícil? ¿Fácil? ¿No? Pues A ver, entendible más. ¿entendible? Estaba más digerible, ¿verdad?
Creo Pues que yo es no lo como, sentí así que fuera algo así como que "Ay, me duele la cabeza de hacer la tarea", ¿no? Ok. Bueno, ya es ganancia. Eso es un punto a tu favor. A ver, Rani, ¿qué me investigaste y qué entendiste de trascendentalismo? Bueno, Compártenos. yo tengo que hacer hincapié en lo espiritual sobre lo material Ujú. y afirma que la naturaleza del hombre tiene un destino trascendental que supera su propia existencia, o sea que su vida se orienta como ir hacia más allá. Ajá. Em, Luego, pues tiene esta percepción como de que el hombre o la mujer son viajeros, peregrinos, y algo pues que tiene como muy metido es que el mundo es malo o inconcluso. Y pues es una teoría como muy moralista en cuanto a la concepción de lo que es bueno y malo y lo que tiene que Yes. hacer el hombre. Ok, ¿y con enfoque educativo? Yo siento que es algo como más de tradicionalista, Ujú. supongo, porque tiene como una postura muy dogmática de que se esfuerza en buscar como el lado, pues sí, el lado como malo del mundo y cómo el hombre tiene que salir adelante a pesar de los obstáculos y así, y se basa mucho como en principios y reglas para lograr como remoldear su existencia. Ok, muy bien, Dani. Sara, ¿qué me investigaste? ¿Andas por ahí? Sara Villaseñor a la una, Sara Villaseñor a las dos. Aquí estoy, maestra. Yo dije, ya se fue a hacer su café otra vez. Dime, Sara, ¿qué me No, investigaste? ni me lo alcancé a hacer. La otra maestra nos Oh. llevó mucho tiempo. Ay, Pero yo que les bueno, dejé 10 minutos, dije, para que por lo menos hagan un café y la otra maestra se agarró los 10 minutos. sí, se emocionó, pero Ah, bueno, está bien. bueno, los dejo salir tantito antes para que vean que soy buena onda. A ver, Muy dime bien. qué investigaste. Yo del trascendentalismo, Ajá. investigué también que para los trascendentalistas, el alma Ujú. de cada individuo es idéntica al alma del mundo y contiene lo que el mundo contiene. Eh, bueno, quien desarrolló pues estas teorías son críticos de sociedad contemporánea por su conformidad, o sea, irreflexiva, ¿no? Es decir, eran personas muy estudiadas, eran gnósticos, no sé si se había escuchado pues de ese tipo de religión, se puede decir, los gnósticos, y fue que crearon pues este trascendentalismo, entonces para ellos es como Dios, ¿no? Primero Dios, Él creó todo, giramos alrededor como tal de Él, de ese creador. Ok. Leonor, ¿qué me investigaste? pues para mí me quedó como que era más, se consideraba más ateísta Ajá. y pues rechaza cualquier como, que es como antirreligioso y que la ración humana es fuente del progreso. ¿Eso me investigaste? Es lo que a mí me quedó como un poquito más claro. Ok. Bien. Entonces ahí les va, chicos. Ale, ¿me apoyas con la lectura de la diapositiva, por favor? Sí, claro. Trascendentalismo. Dios es el principio y fin de las cosas. El hombre tiene su origen más allá de lo físico. Su destino también trasciende lo cósmico. Hasta ahí. Ok, chicos, ¿cómo es que su destino también va a trascender a lo cósmico? Se supone que nosotros, ¿se acuerdan que les dije dentro del cosmos? Les expliqué, les dijimos, bueno, por ejemplo, tus amigos. Llega un momento en el que tienes un círculo de amigos muy grande y después ese círculo se va reduciendo. ¿Se acuerdan que les comenté? Y por ejemplo, tú como persona vas trascendiendo y vas diciendo, bueno, yo no quiero este tipo de personas en mi vida. Y tú vas seleccionando en ese transcurso de tu vida qué personas son positivas para ti y de qué personas aprendes. Este es un proceso de siempre estar aprendiendo. El trascendentalismo es el aprendizaje continuo que tú vas a tener y el crecimiento que tú vas a tener con eso. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes, dentro de su transcurso, cuando fueron alumnos, algún profesor los motivó para, por ejemplo, que ustedes dijeran, yo quiero ser educadora, o a lo mejor algún familiar, algún amigo, algún conocido que tú vieras y dijeras,
es que me encanta cómo es el ejercicio de la carrera o me gusta ver el crecimiento que ha tenido esa persona. ¿Les tocó a ustedes cuando eran alumnos que alguien fuera esa inspiración para ustedes poder llegar a hacer o a estudiar esta carrera? Hernán, ¿te tocó a ti o de que tú te inspiraras de alguien? Sí, ¿De quién? Cómo fue tu proceso en el que tú dijiste, ah, mira, ¿qué admirabas de esa persona y qué fue lo que te motivó a seguir esos pasos? me gustaba mucho su firmeza, su carácter, pero al mismo tiempo como que era una persona, bueno, ya no trabaja con nosotros, se cambió de centro de trabajo, pero Ajá. una persona muy bondadosa, ¿no? Entonces dije, y si lo intento, ¿por qué no? O sea, dije, vamos viendo. O sea, creo que también cuando yo entro al servicio, pues yo entro como administrativo, pero de repente que ya se enfermó una maestra, que ya viene tarde, no, vete a cuidar al grupo, pones material, cuéntales un cuento, a ver qué invéntate, pero que los niños estén bien. Entonces como que de ahí empecé como a tener cierto amor por la docencia, porque yo cuando entro al servicio yo decía, ay no, qué insoportable, o sea, luego niños de preescolar de que ya me hizo, que me sacó la lengua, que se paró, que no sé qué. Entonces, pues poco a poco le fui agarrando como más amor, o sea, antes los veía como niños desconocidos y ahora los veo como pues mis hermanos chiquitos porque pues los tengo que Ujú. cuidar. Muy bien. Leonor, ¿tú tuviste esa inspiración de decir, bueno, no sé, viste el crecimiento a lo mejor de algún profesor, lo que te inculcó de alguna persona que tú dijeras, yo quiero ser como él, por eso quiero estudiar, yo quiero ser docente? Sí, creo que me tocaron dos maestros que fueron como motivo, me gustó su manera de hacer. Primero recuerdo mucho a maestra de preescolar, era como muy maternal, muy cariñosa, su tono de voz, su atención. Después en la secundaria, perdón, en la primaria, de cuarto a sexto grado, tuve un maestro que me apoyó mucho, mucho Ujú. académicamente y pues fue una parte muy importante porque fue en el tiempo en que yo perdí mi figura paterna y él me ayudó a, a seguir avanzando, tanto así que me llevó a concursar a nivel estatal Oh, qué en bien. Olimpiadas del Conocimiento. Entonces, de hecho, sigo en comunicación con él, profe, voy aquí, voy acá, y me dice, ándale, échale ganas, tú sabes cómo hacerlo. Entonces, yo me quedé en una forma de trabajar con él muy conductista, pero a la vez también constructivista, Ok. porque esa, en el contexto donde yo estaba, pues no iba a poder hacer mucho, pero él me daba, me motivaba a que saliera de ese círculo. Muy bien. Dani, ¿tú tuviste alguna motivación para no estudiar algo? O decir, yo no quiero hacer eso porque esa persona, yo lo veo como una influencia negativa hacia mi persona o hacia el entorno en el que él se desenvuelve o ella se desenvuelve. No entendí la pregunta, Ahí te maestra. va. En lugar de que te motivaran de manera positiva a estudiar una carrera, que te motivaran de manera negativa, que dijeras, yo no quiero estudiar derecho porque me he dado cuenta que fulana es bien tranza o que los matan o no me gustó, a lo mejor tus papás son médicos, ¿no? A mí no me gustó la carrera de medicina porque yo me di cuenta que pues es muy pesado, porque a lo mejor en mi entorno, mi prima, mi vecina, mi X, viste tú el entorno y de alguna manera negativa te influenció a no llevar a cabo esa acción o realizarlo o estudiar esa carrera. Sí, ay, está simbrando, pero es mi casa. Ay, ya no me asusten, por Me favor. asusté. Perdón, también ando arisca. Sí me pasó con medicina, porque, por ejemplo, yo en un principio, cuando estaba en la prepa, yo me debatía entre tres carreras. Yo decía que o quería estudiar en la normal para ser maestra, o quería estudiar psicología, o quería estudiar medicina. Y pues mi mamá toda la vida me dijo que jamás fuera ni maestra ni psicóloga. Entonces, pues yo ¿No? decía, me dijo que jamás fuera maestra ni psicóloga porque la familia está llena de maestros y supongo que pues eso influyó, ¿verdad? Pero yo decía que iba a ser medicina, pero ya cuando se fueron acercando las fechas de que del examen y así, y pues que yo preguntaba, investigaba con doctores, sí hubo como
como ciertas cosas que me hicieron pensar que a lo mejor yo no iba a poder estar en esa carrera, porque Ujú. yo decía, soy muy perfeccionista, me estreso demasiado, soy muy ansiosa con las tareas y así, entonces yo como que en ese ambiente no me veía. Y aparte, pues en Cooks la carrera de medicina también es bien machista, entonces pues Sí, sí claro. también maestros médicos así que todavía tienen la idea de que, pues los doctores se sientan al frente y las mujeres se sientan atrás, los médicos adelante. Entonces, como que muchas de esas cositas yo decía, no me veo estudiando en el área de medicina. Este, entonces, sí, supongo que eso influyó, o sea, como ver el ambiente, como ver que yo me iba a estresar y que pues tenía que, o sea, digo, en cualquier carrera te estresas con las tareas y así, pero yo no me veía como que haciendo tantos años y luego la especialidad, en algo que no me llenaba por completo. Y de hecho no le dije a nadie que había hecho trámites de psicología, no le dije a nadie hasta que salieron los resultados. Sí, Entonces, porque a lo mejor tenías ese miedo y, ¿sabes? Influyó lamentablemente el contexto que tú tienes de la medicina en esa decisión que tú tomaste. Y el tú pensar, el analizar y el tomar esa decisión, tú trascendiste al decir, ok, ¿qué es lo que quiero de mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer? Y al aplicar ese conocimiento y decir, bueno, yo me siento preparada para decir, ok, ya tomé la decisión. Dentro del trascendentalismo, el ser humano, aquí les puse como un círculo, por naturaleza es pecador. Estamos hablando, bueno, de en general porque nos habla que es una figura pegada a Dios y que nosotros creemos en Dios y que nuestro todo pues va a ser Dios dentro de esta figura. Pero también dentro de ese crecimiento que se tiene con Dios, se cree que el trascender no solamente es subir con Dios, sino el generar el conocimiento y el que nosotros nos bueno, seamos más ricos en conocimiento con las experiencias que nosotros hemos tenido. ¿Por qué? Porque aquí les puse la flechita. El hombre, al ser pecador, busca una eternidad. Al decir, bueno, yo quiero estar aquí, yo quiero que mis pecados no sean tomados en cuenta, etcétera. Y busca una vida con un mundo interminado. De decir, nadie se quiere morir, ¿verdad? O sea, todos nos queremos quedar aquí, todos queremos estar con el cobijo, entre comillas, de Dios, si es que ustedes creen o no, pero bueno, así es la teoría. En resumen, esto va a ser una esencia que nos va a dejar dentro de todos los conocimientos que nosotros adquiramos en el proceso de nuestro crecimiento. Cuando nosotros aprendemos y nos quedamos con esa experiencia o con ese conocimiento, nosotros ya trascendimos. Por ejemplo, les tocó la experiencia, supongo, cuando eran en esta época o más jóvenes, del novio, ¿no? El novio que fue machista, o el novio que fue muy celoso, o la novia que ahorita le dicen que es tóxica. Eh, Ustedes aprendieron bueno, conocieron a esas personas y aprendieron a lo mejor a decir, yo no quiero convivir con estas personas o yo no quiero que tú pertenezcas a mi círculo de vida. Esas personas influyeron, por ejemplo, en este momento de manera negativa y es por eso que ustedes no quieren convivir con ese tipo de personas. Sin embargo, si ustedes tuvieron a lo mejor una buena experiencia, también con amigos, con profesores, dentro de su entorno social o en el ambiente laboral, ustedes trascienden y se quedan con ese conocimiento. Y dices, bueno, ya me di cuenta que existen cosas positivas y cosas negativas en este entorno donde yo me estoy desenvolviendo, y yo me doy cuenta y aprendo a diferenciar. Sin embargo, no siempre tengo yo la capacidad de ser humano de saber cuándo va a ser una situación negativa o cuándo va a ser una situación positiva, porque hay situaciones que nunca nos había tocado vivir y que tenemos que aprenderlas. Por ejemplo, cuando estamos de 12 años, ¿no? Que empieza el brete en la secundaria de, ay, quiero tener un novio. Tú sabes que existen las infidelidades y conoces el contexto, porque bueno, te toca verlo en las telenovelas, en el entorno social, pero eres una persona pequeña e inexperta, que conoces el contexto, pero no has trascendido para aprenderlo. Entonces te toca a lo mejor que te haces tu primer novio o tu primera novia. Y la muchacha o el muchacho, pues sí, todo muy bonito, miel sobre hojuelas, y ya después te das cuenta que anda con otra muchacha saliendo de otro salón. Y tú ya tuviste ese conocimiento, bueno, ya viste tu duelo, te dolió, lo que tú quieras, pero tuviste ya el conocimiento y la experiencia de ese aprendizaje. Sin embargo, el que a lo mejor hayas tenido esa experiencia y ese conocimiento no significa que no lo vas a repetir. Porque hay personas, ahí no, a ver si tú ahí me puedes ayudar, Dani, como psicóloga, no sé por qué las personas a veces tienden a repetir los ciclos aunque ya hayan tenido el aprendizaje.
muchas veces buscan el mismo tipo de personas, se quejan, por ejemplo, y me dicen, es que siempre me toca la misma suerte de persona, ¿qué suerte tienes tú? Y yo digo, no, no, no es que yo tenga suerte. Tú decides con la persona que tú vas a estar. Y tú estás buscando el mismo tipo de persona, o sea, tú estás buscando a lo mejor un hombre borracho o una mujer tóxica, como le llaman ustedes. Este, tú buscas esas características en las personas. Y si se supone que tú ya tuviste un aprendizaje y ya trascendiste, pues ya debes de saber qué personas o quién es el tipo de persona con el que tú deseas convivir y que las personas no tienen que ser así. Pero ¿por qué muchas veces no existe ese aprendizaje, Dani? A pesar de una y otra vez que les pasa esas situaciones, en cuestión del enfoque psicológico, ¿lo sabes? Pues más o menos digo, no soy experta por lo que sé que, porque sí vemos como el trascendentalismo dentro de mis clases, por ejemplo, de clínica o mis Ajá. clases de intervenciones psicológicas. Y pues muchas veces los maestros sí hablan como de esta situación de que qué hacer cuando, no sé, un paciente está pues cayendo en el mismo patrón, ¿verdad? Pero a veces es por una eso porque no se dan cuenta. No se dan cuenta de esa situación, no se dan cuenta de que lo están viviendo y otra puede ser por negación, y otra puede ser porque están muy cómodos en esa realidad. A lo mejor hay personas que se sienten, no digo que todas, pero hay personas que se sienten muy cómodas como en ese papel de, ay, a mí me pasa todo esto, o en mi papel de víctima, de que, ay, Claro. pues siempre me pasa esta situación. Entonces, pues lo que quiero es atención y entonces voy a conseguirla a cualquier costo, ¿no? Y eso pasa mucho, por ejemplo, con las personas narcisistas, que no quiero cambiar mi contexto y no quiero cambiar mi forma de, de ver la vida. Y a veces por más que quieran asistir a terapia o así, si dentro de la persona no está el yo voy a cambiar, No va pues a haber jamás un cambio. cambiar. O puede ser que tengan, hay muchas personas que tienen la idea como de que, no sé, mi pareja va a cambiar, pero algo que nos dicen los maestros es que una persona jamás va a cambiar por ti, una persona jamás va a cambiar por ti, típico ciclo de que no, y te juro que ya voy a mejorar y te juro que voy a cambiar. Y mis maestros dicen, denle un mínimo de 3 meses, un mínimo de 3 meses para volver a comprarte y decirte, sí, yo pude, ves, lo estoy haciendo por ti, pero al final de cuentas se va a repetir el ciclo, porque no dejo de estar cómodo con que tú tengas la atención sobre mí. ¿Y sabes Entonces, por qué? sí. Porque no se llega al punto del aprendizaje. Si Ujú. yo como adulto no llego al punto en el que me doy cuenta cuál es mi error al hacer esas situaciones o al convivir con esas personas, no llego al punto de aprendizaje de trascender. Entonces, aunque yo tenga muchas influencias positivas a mi alrededor, si yo no aprendo de eso que a mí me está, con lo que estoy conviviendo, de nada va a servir porque yo no estoy trascendiendo. ¿Sí queda claro, chicos? Entonces, ¿de qué se trata esta teoría? Sí, Leonor, Hernán, Fabi, ¿sí? ¿Seguros? A ver, Leonor, ¿me das un ejemplo, porfa? De alguna situación de aprendizaje, ya sea positivo o negativo, para Sí, trascender. bueno, como es como muy típico, pero en parejas que viven violencia, Ajá, mm, ya, encontré la situación. Por ejemplo, se está en una reunión con amigos y de repente si la chica voltea a ver a alguien más directa o indirectamente, el momento de celos pasa toda esta etapa del reclamo que estás haciendo. eh, Pienso que como que se justifica de que, ya, no pasó nada, después hablamos. En la siguiente reunión vuelve a suceder lo mismo, pero la chica sigue pretendiendo que ya cambió o que ya no le va a hacer la misma problemática cuando no es así, cuando es algo recurrente. ¿Qué ajá. pudieras, Entonces ejemplo? ella en el momento, mira, probablemente en ese ejemplo que tú me estás dando, ella se da cuenta o trasciende cuando cae en el conflicto y cuando le llega el problema. A lo mejor el que a él se ponga celoso no le incomoda, pero va a llegar un momento en el que él puede realizar una acción que a ella no le guste o que le parezca extraña o le parezca o sea, ¿cómo me vas a agredir? Que es cuando ella va a trascender y va a decir, ok, aquí hay un foco rojo y es un error el que yo estoy haciendo al permitir que él sea así. Porque muchas veces es como cuando vas en un carro.
bueno, me hablo de manera personal, ¿verdad? A veces nos gusta pisarle al carro y no medimos el peligro y sabemos que pues puede chocar y que pueden pasar muchas cosas, pero dices, ay, son las 12 de la noche en periférico, no, pues no hay carros. Sin embargo, tienes el aprendizaje cuando te toca vivir la experiencia o estar a punto de vivirla y tener ese miedo de decir, ojalá que no pase, y es cuando tú trascendiste, porque lamentablemente a veces nos damos cuenta y aprendemos de eso hasta que ya estamos al punto de borde de caída o ya que nos pasaron las cosas. Por ejemplo, vas manejando, sabes que cuando llueve es más difícil que el carro frene en el pavimento y tú vas, pues no tan fuerte, pero dices, bueno, alcanzo bien. Y te das cuenta que todos se frenan de sopetón y tú quedaste así de pegarle el adelante. Y te asustaste tanto, dijiste, ay no, pues voy a pagarte 12,000 pesos de deducible y dices, ok, ya no lo vuelvo a hacer. Y tuviste que llegar a ese momento clímax exacto para que tú trascendieras y tuvieras ese conocimiento, porque aunque tú tengas el conocimiento y ya sepas que no se tiene que hacer eso, tú lo hiciste y el aprendizaje lo tuviste hasta que viviste la experiencia y tu mente recapacitó y dijo, esto no se tiene que hacer. Lamentablemente fue a través de una experiencia negativa. Hay veces que el aprendizaje se da dentro de experiencias positivas y que dices, bueno, hago mi examen nacional si soy médico y voy a estudiar mucho y me va a ir muy bien. Y en cuanto salga de la carrera, aparte del, me voy a desvelar dentro del internado y el preinternado, dime, Dani. Maestra, entonces el trascendentalismo podríamos decir que es como cuando desaprendes o aprendes algo nuevo, o sea, a través de una sola experiencia que hayas De la tenido. experiencia, ajá, porque digo, yo te puedo platicar a ti, ay, no es que el que te cases es algo maravilloso, yo te puedo decir eso a ti, pero tú no has vivido toda esa experiencia y tú vas a tener una idea porque a lo mejor tienes unos papás que son muy unidos y dices, ay, el matrimonio es algo perfecto y es lo que pasa en muchas situaciones, que tenemos esa idea e idealizamos algo que creemos, porque a veces nosotros idealizamos a las personas, pero las personas no son como nosotros creemos que son y no nos damos cuenta de los detalles que tienen esas personas. Entonces, yo te digo, el matrimonio es perfecto, tú tienes un novio y te van a casar y tú, ay, es que esto es maravilloso y te das cuenta en el matrimonio que no solamente es, ay, mi amor, buenos días, te voy a dar un beso, ya te das cuenta lo que implica el matrimonio, las labores, la convivencia en pareja, las discusiones, etcétera. Entonces tú vas a acordarte de mí y vas a decir, es que mi maestra me dijo que el matrimonio era perfecto, yo veo a mis papás, veo a mis abuelos, veo a mis tíos, yo veo que es perfecto, porque esto no es perfecto. Y a lo mejor te toca aprender de una experiencia negativa y te toca a lo mejor cancelado pues, un novio o en ese entonces esposo que no sea como lo es el entorno en el que tú te desenvuelves y dices, bueno, es que entonces el matrimonio no es perfecto. O te puede tocar una super suerte y que tú tengas una familia disfuncional y te toque un matrimonio perfecto. Y tú trascendiste al aprenderlo, porque tú vas a tener la idea de no, es que los hombres todos son infieles, todos los hombres son mujeriegos. Hay personas que tienen eso en su mente y que dicen, yo nunca me voy a casar porque yo sé que los hombres son así. Y esa es la idea que ellos tienen de aprendizaje y de que trascendieron y asimilaron ese aprendizaje. Sin embargo, no es así, o sea, tú no conoces a todas las personas y no sabes cómo se desenvuelven. Si te toca una persona excepcional y maravillosa y te toca, no sé, un matrimonio que tú dices, wow, ni en las películas, pues bueno, aprendiste y trascendiste de una manera positiva, porque tuviste que vivirlo para experimentarlo. Muchas No, veces experimentamos, aprendemos y podemos trascender en cabeza ajena, pero no siempre se aprende así. Son contadas las personas que les toca vivir esas experiencias y trascender de experiencias ajenas. Pero el 90% de las personas aprenden de experiencias propias. Y ya es por eso que yo les preguntaba, ¿quién influyó en su vida? Porque eso para ustedes fue una experiencia positiva. Pero probablemente a lo mejor Leonor me dice, ¿sabes qué? Es que yo el director de mi escuela está amargado, está frustrado, no nos toma en cuenta como docentes y a lo mejor ella tiene una figura directiva que dice, no, o sea, si me cambio de escuela, imagínate que me toque una figura directiva igual, ay, no, qué horror. Y tú catalogas esa figura directiva y la generalizas, lamentablemente. Y te toca a lo mejor vivir esa experiencia y te das cuenta que no. Igual cuando te toca un amor de directivo y después te cambias de escuela y te das cuenta que pues no todos son así. Entonces, para que nosotros tengamos ese aprendizaje, tenemos que trascender. Y si yo ya me cambié de escuela y me di cuenta que a lo mejor el de la otra escuela era buena onda y no era tan amargado y apoyaba al personal, tú ya trascendiste y te diste cuenta las calidades de personas que hay, las calidades de directivos que existen y tú ya tienes ese conocimiento global.
ya no te enfocas ni te cierras en que únicamente todos los hombres van a ser malos, o que si, por ejemplo, yo cuando les comenté que manejaba súper rápido y yo decía, a mí no me va a pasar nada. Y ahora dime si le piso aunque no llueva, ya no, porque tuve que vivir esa experiencia lamentable y ya me la pienso, porque ya me di cuenta que el carro no frena a la velocidad que yo quisiera. Y ya me di cuenta que a lo mejor pongo en riesgo mi vida. Y les ha pasado también con los chicos que ven en las motos que van súper rápido y a veces ni así aprenden. A veces el que tú tengas la experiencia y vivas, por ejemplo, en un entorno de violencia intrafamiliar, hay gente que no se da cuenta. O sea, que ellos dicen, es que él me ama y me pega porque a mí me quiere. Y ellos creen que el amor es eso. Ellas van a trascender hasta que se den cuenta que ese acto no es un acto de amor hacia ellas. Pero pues, dicen, es que sí están aprendiendo porque están sufriendo los golpes. No, no es un aprendizaje. El aprendizaje y el trascender va a ser cuando ellos se den cuenta y cuando ellos decidan si van a continuar así o no. Porque el que se den cuenta no significa que se van a salir de ahí. Sin embargo, hay unas que dicen, sí, yo estoy consciente que me golpea, pero yo no quiero trabajar y no me gusta trabajar. Ok, ya trascendiste, te diste cuenta que no te quiere, te diste cuenta que no es algo normal que exista violencia familiar en tu casa, pero sin embargo no te quieres salir, ya trascendiste, porque comprendiste el entorno, comprendiste esa situación, pero tú no sales ya por otras situaciones particulares, pero el aprendizaje ya quedó. ¿Sí queda claro? Entonces no es tanto como que a lo mejor lo cambies, sino ¿No? que lo comprendas. Así es. Ok. Entonces tú ya dices, bueno, yo ya tengo entendido esto y ya bajo tu decisión queda si lo practicas o no, o si sigues ahí o no. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, con ustedes, que las personas que las motivaron o que fueron su inspiración para estudiar la licenciatura en educación, ustedes tienen esa idea, pero se van a dar cuenta como profesionistas que probablemente ustedes no van a ser como ellos. Van a tener esa imagen y esa percepción y van a querer imitar probablemente algunas situaciones que a ustedes les agrada, pero cada quien es particular. Cada quien tiene su esencia y lo convierte en lo que ustedes, en la creación que ustedes hacen. Entonces, el comprender esa situación y decir, bueno, ya me di cuenta cómo es el nivel educativo, ya me di cuenta que a pesar de todos los conflictos que existen dentro del sistema educativo, mi docente, el que a mí me motivó, pues salió adelante y le valía y aún así invertía de su bolsa para las clases, invertía para material didáctico y vas a decir, ok, ya trascendí, ya tuve ese conocimiento y yo voy a hacer si lo pongo en práctica o no. ¿Ok? Vamos y venimos porque se va a acabar la sesión de Zoom. ¿Salí, vale? Nos volvemos a conectar, chicos y chicas. Finalizar. Okay. Hay que esperar a que se conecten los demás, Dani. ¿Qué desayunas? ¿Sabes desayuno cereal o qué estás desayunando? Yogurt, maestra. Muy bien, muy fitness. Tú muy bien. Bueno. Está mejor que las que tanta azúcar. Entonces, veamos lo que es fitness. Hay que motivarnos. Ok, bueno, entonces este aprendizaje lo podemos tener de diferentes contextos. Puede ser en la sociedad, en la escuela. Por ejemplo, en la sociedad, nosotros nos involucramos y crecemos dentro de la familia y de la comunidad. Dentro de ese entorno familiar nosotros aprendemos cosas y trascendemos de algunas cosas. Por ejemplo, Ale me puede decir, ¿sabes qué? Hay acciones que mi mamá implementó cuando yo era su hija, bueno, más bien cuando yo era niña, y que yo no implemento con mis hijos. Ujú. ¿Por qué? Porque yo crecí en ese entorno familiar y trascendí y me di cuenta que eso a lo mejor no funcionaba. O sea, yo me di cuenta que la ventana de la chancla desde el segundo piso a lo mejor no influyó en mi formación, entonces yo no lo voy a implementar. O sí influyó, o sea, influyó, pero también lo voy a implementar. Me di cuenta que sí funciona la estrategia de la chancla y yo la quiero implementar en mi familia. ¿Sí queda claro? O por ejemplo en la comunidad en la que yo me desenvuelvo. El que tú crezcas, por ejemplo, en Santa Fe, en la Jalisco, no significa ni estás etiquetado para que tú vayas a crecer eh, con las costumbres de esas personas.
Sin embargo, sí es más factible que las desarrolles. ¿Por qué? Porque la convivencia Claro. que tú tienes en tu comunidad, pues es el aprendizaje que vas teniendo en tu entorno. Pero si tú trasciendes y dices, bueno, al momento de tú decir, sí quiero aprender esto y me voy a juntar con los cholos de la esquina, tú ya estás trascendiendo porque estás tomando esa decisión. Tú ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. Tú ya sabes en qué se enfocan ellos y a lo mejor si tú te vas a la escuela, cuál es el enfoque y cuál puede ser tu futuro. Porque a lo mejor en la secundaria tú no es una persona ignorante en la que tú no sepas medir el crecimiento a lo mejor de una persona. Y tú te das cuenta porque a lo mejor tu familia te dice, es que los de la esquina, pues no, son delincuentes. Digo, son cosas que yo escucho en las colonias, ¿no? Entonces, tú trasciendes, llega un momento en el que tú piensas, analizas y aprendes y dices, bueno, a lo mejor yo voy a tomar la decisión de juntarme con los choros de la esquina, embarazar a los 16 a una muchacha y va a ser mi vida como la de la sociedad y comunidad que me estoy desenvolviendo. Pero a lo mejor Leonor dice, no, o sea, yo aunque haya nacido a lo mejor en San La Jalisco, en Oblatos, en X colonia que se le ponga a la cabeza, yo quiero superar y te das cuenta que no es un impedimento. Obviamente es más difícil a lo mejor el recurso económico, pero no es un impedimento. Entonces, por ejemplo, Ale, en la cuestión familiar, dice, sí, voy a implementar esto con mis hijos porque a mí me funcionó y porque yo veo que moralmente es lo correcto. ¿O tú qué opinas, Ale? Por ejemplo, algo tan sencillo como ir a misa y creer en Dios. ¿Tú en tu familia lo implementas o no lo implementas? Sí, ¿por qué o no por qué? Yo con mi hija, no, Ajá, ¿por qué no? no lo implemento porque la verdad nunca creí en esa parte, vaya, de religión. Ajá, Y es que es muy, ¿cómo se llama? Muy contradictorio, pero es, o sea, pero bueno, es así. Por ejemplo, yo no lo obligo a ir a misa, o sea, ella sabe en quién cree ella, o sea, está en la completa libertad de hacerlo. Yo no ajá, tuve esa libertad, yo sí tuve que seguir pues una religión. una línea, claro. Sí, incluso hasta la fecha, porque casi todos mis parientes son sacerdotes y cosas así, ¿no? Pero ellos son los que me hacen no creer en esta parte. O sea, quizá creo en un Dios y sí, muy bien, o sea, a veces no lo llamo Dios, lo llamo universo, a veces no lo llamo universo, lo llamo de otra forma, pero yo no creo en que tenga que ir a hacerle caso, por ejemplo, a un señor que está parado en un altar y me está diciendo de cosas, no. Pero sí crees en un ser Sí, que no claro, está aquí. sí, sí, por supuesto. Ok, porque tuviste ese aprendizaje, a lo mejor, como te digo, en cabeza ajena, a lo mejor alguno de los conocidos que tú tienes salió que el padre tiene novia. Y tú, ¿cómo si usted es el señor cura de aquí? Ujú, Entonces, ahí es cuando tú dices, a ver, entonces, ¿en qué debo de creer yo? O sea, yo claro. creo en un ser supremo, que es al que yo me encomiendo cuando está temblando, por ejemplo, hablando de, ay, temblor, espérenme. ¿No tiene la aplicación? Sí, pero no me salió Costa nada. central, sujeto a errores, ubicación, sismo en progreso, no lo sentirás. Ok, No, no, pues ya me no me, avisó, no lo sentirán, así que no se me asusten. no, Este, otro y tampoco lo sentiremos. no. Eh, perdón, es que ya estoy aquí con el celular a un lado. Entonces, tú dices, yo creo, sí creo en un ser supremo, sí creo en alguien que a lo mejor a la persona a algún espíritu, universo, como lo queramos creer o pensar, que a lo Ujú. mejor está en lo que yo necesito, pero no a lo mejor en la persona física que me lo quieren hacer representar. Exactamente, ¿Por qué? exacto. Porque tú te diste cuenta y te tocó aprender al ver que pues esa persona no era como se supone que deben de ser, la imagen que deben de presentar ante la sociedad o ante la comunidad de su religión. Sin embargo, si te hubiera tocado algo completamente diferente, a lo mejor que las personas que tú hubieras conocido o los sacerdotes fueran personas intachables, a lo mejor tú tendrías otra perspectiva de la religión, a lo mejor del catolicismo en general, porque hay muchas religiones. Hay Sí, religiones, se cambian a las personas a veces de religión. Por ejemplo, vi un video, ¿cuándo fue? No me acuerdo cuándo fue, pero fue de la luz del mundo, y hablaba una chica que decía, es que mis papás me decían que yo tenía que ir, cómo tenía que vestirme, y yo caí en cuenta cuando una compañera mía dice que Aarón la soñó y pues se tuvo que ir a dormir con él. Y dice, tuve que llegar a ese momento
de escuchar a mi amiga cómo fue esa noche, para yo decir, yo no quiero estar aquí. O sea, una persona que va a estar para tu cuidado, para tu bien, en la que tú puedes creer no te puede hacer daño. Y no te puede hacer daño hacerte creer que no te está haciendo daño. Entonces en ese video sí dice la muchacha, yo decidí salirme de esa religión porque fue en el momento en el que yo trascendí y en el que me di cuenta del entorno en el que yo estaba viviendo en esa religión. Y así puede haber muchísimas situaciones en cualquiera de las religiones o de cualquier entorno social en el que tú te desenvuelvas y dices, yo ya no quiero estar aquí o yo deseo continuar aquí a pesar de, porque hay veces que te das cuenta de cosas maravillosas también otras cosas. Por ejemplo, hay personas que se cambian de ser católicos a ser cristianos y dicen, es que yo encontré en esta religión muchas cosas maravillosas. La verdad, no sé qué habrán encontrado, no conozco yo, pero hay personas que ellas se sientan que trascendieron porque encontraron otras cosas para ellas positivas dentro de esa religión o dentro de ese entorno social. ¿Ok? Ahora pasamos al ámbito escolar. Se supone que en el ámbito escolar te preparan para luchar por tus derechos, en teoría, como profesionista, como sociedad, como ser humano, porque según eso te enseñan la ley y los principios. Nosotros llevamos una materia que es cívica y ética, ¿no? La llevamos, bueno, así se llamaba, no sé cómo se llama ahorita, que se supone que llevamos desde la primaria, en la que a ti te enseñan cosas tan sencillas eh, para que tú te sepas desenvolver dentro de la sociedad. El respeto, la tolerancia, algo tan sencillo como la equidad. El decir, bueno, hay que ser democráticos y en la posada, ¿qué van a querer que les traigamos? ¿Pizzas o hot dogs? Algo tan sencillo como la democracia, que se supone que es un conocimiento que se tiene que tener como sociedad, se implementa dentro de la escuela. Hay cosas que se aprenden dentro de la escuela y que se trascienden dentro de la escuela. ¿Qué ejemplo me pueden dar de un ejemplo para trascender dentro de la escuela, de un conocimiento que les haya tocado? Por ejemplo, a lo mejor Dani me va a decir, maestra, pues yo aprendí a ser tolerante porque a lo mejor me tocó un niño que tenía déficit de atención y tenía que explicar y explicar y explicar y para mí era tan tedioso el tener que escuchar la explicación tantas veces, pero aprendí a ser tolerante con él, aprendí a convivir y en ese momento yo trascendí. Porque yo sí ahí tengo contacto con alguien más por fuera, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, que no tienen como un espacio específico para que les brinden clases, pues te tienes que adaptar y a lo mejor aprendes de eso y a lo mejor Dani me dice, bueno, yo lo apoyaba, yo esto, yo lo otro dentro de la escuela y me di cuenta que yo trascendí en ese momento. ¿Se les viene algún ejemplo en la escuela? O aprendí a ser respetuoso porque a lo mejor yo sufrí de bullying y aprendí de una manera negativa que yo no tengo que ser así. Porque a lo mejor a mí me tocó ser objeto de bullying cuando estaba en la primaria, cuando estaba en la secundaria, y a lo mejor trascendí de esa manera en la que me tocó sufrir a mí para no hacer sufrir a alguien más o para no ver sufrir a alguien más. Maestra, donde Dime, di las Sara. prácticas, en el Ajá, colegio, había un niño que sí era como bueno para matemáticas, pero no le costaba trabajo leer y escribir, como ajá, que se le olvidaban las letras, y la maestra, pues titular, estaba ya así como que bien desesperada y decía que el niño se hacía tonto, que ya pues había tomado la medida, y el niño, o sea, ya nada más era esa clase, y ya estaba así como que con los ojillos pelados y volteaba a ver a la maestra, o sea, ya estaba como ujú, arisco, vaya, ¿no? De sí, que ya claro. me van a empezar a regañar y yo observaba pues a la maestra y así que volteaba los ojos la maestra y así como que, ay, ¿no? O sea, se le Ajá. veía la expresión en su rostro y digo, bueno, o sea, sí es buena maestra, pero no tiene tolerancia, pues es muy desesperada. Dije, no sé si ya tenga muchos años, ya le enfadó, no sé si al paso del tiempo algo que se supone te apasiona te llegue a hartar, ese hastío de eso que ya le pierdes el interés o le pierdes la paciencia o simplemente ella no la tenía. Y es como observar, ¿no? En mí yo vi eso, dije, híjole, qué mala onda si estás haciendo algo que si llegará el punto en que te enfada y lo hagas solo por hacerlo, no me Ajá. gustaría que me pasara o buscaría algo para que eso no me pasara, ¿no? Porque yo creo que sería algo muy feo, ya estar Y, ahí con los niños y que ellos paguen pues tu enfado de hacer algo que ya no te que no gusta te o que gusta. ya te hartó. Y te diste Y cuenta y digo, trascendiste en ese momento de tu ejercicio profesional. Y dices, yo en mi sí, ejercicio profesional no quiero ser así. sí, decir, o sea, a lo mejor llegará un punto en que de pronto ya tantos años lleguen a enfadarte, supongo. No obviamente no lo he realizado porque pues no, ni estoy casi ni nada de eso,
pero me puse a pensar, ¿no? En esa parte de que, digo, si es algo que les gusta, pasa el tiempo y ya te enfada porque ya pasó mucho tiempo, o sea, le pierdes el cariño o el amor. Debe de haber algo para que no se pierda, supongo. Así es. Y es como Sí, encontrar ese algo para que no te enfades de algo que ya tienes tiempo real. así es. Dime, Ale. Contestando un poquito a la pregunta de Sara, ¿sabes, Sara? Este año, el año pasado, los niños que ahorita tengo que estaban en primero, había una niña que, híjole, era el azote de la escuela y tenía 6 años, ¿no? Y sí me tocó verla hacer unas travesuras que yo decía, o sea, no, 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 de verdad, porque no podía aplaudirle, pero híjole, qué ¿Cómo se le ocurre? impresionante, Ajá. de verdad, o sea, yo decía, Qué y sí me creatividad. tocó, sí, 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 y sí me tocó llamarle la atención 2 o 3 veces. Cuando a ella le dicen que era probable que yo fuera su maestra de inglés, ella dijo que estaba muy contenta. Entonces, cuando ella llega a mi salón, entonces me ve, yo le dije así, a ver, nos vamos a llevar muy bien. Si quieres ver a la peor mí, sigue haciendo travesuras. Y si no, nos vamos a llevar súper bien. La niña es la persona más adorable del mundo. Su mamá está feliz de la vida porque ella decía que el año pasado la habían encasillado muy feo. Entonces, ya la niña creo que hacía esta parte como de estar molestando a la maestra. O sea, ya Para era llamar como la de, atención, ajá, o sea, para tú que me la tomara en haces, yo te cuenta. hago. Ajá, entonces ya era una guerra de poderes entre ellas dos, que creo que esto fue lo que se le desató. Yo creo que sí es paciencia también de las maestras, Claro. porque yo no llegué y le dije, a ver, me dijeron que tú eras esto, es, no, 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 o sea, a ver, tú y yo nos vamos a llevar bien si tú estás tranquila, y ahorita la verdad la mamá, la mujer también más tranquila porque dice, maestra, no sabe cómo le cambiaron el chip, porque no la recibieron con esta parte de tú haces esto, tú eres esto, tú. Entonces dice la niña, y de verdad conmigo se porta muy bien y también con mi compañera maestra de español, se porta súper bien la niña, pero creo que ya la habían encasillado, si le sumamos también la intolerancia ya de la maestra hacia ella, entonces pues creo que esa es la parte donde por eso nos dicen, o sea, es muy chistoso, ¿verdad? Te dan todo un diagnóstico de los niños de fulanita de tal es así, 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 pero no Ujú. quieres que te hagas una idea de los niños, pues entonces no las des, no, déjanos conocer a los niños. Entonces yo porque la vi dije, no, esta me va a sacar, no, pero Pero para nada. trascendiste. Te diste la oportunidad de conocerla y darle la oportunidad a ella de cambiar Ujú. contigo o de ser como a lo mejor ella es. Si Así tú es. te hubieras quedado con la idea de lo que tú viste, porque nadie te lo platicó, tú no estabas asociada con lo que los demás docentes te decían. Tú tenías ese criterio porque te tocó ver lo que la alumna hacía. Sí, Pero aún así, te diste la oportunidad de decir, bueno, le voy a dar el beneficio de la duda para ver si estoy en el error. sí, Y esa fue el exacto. aprendizaje que tuviste y trascendiste Ujú, al momento de decir, ok, entonces el alumno no es así porque ella quiera ser así, sino porque a ujú. lo mejor es una cuestión en la que ella quiere pues resaltar o que la tomen en cuenta o no sentirse a lo mejor aplastada por el docente. Sí, Pero no así te es. quedaste con esa idea. No, Porque yo no, me no puedo es quedar que, con la idea de la niña que yo veo en el recreo que a lo mejor humilla, golpea a los demás, porque yo lo estoy viendo y nadie me lo está platicando. Y es algo que ujú, yo a lo mejor, yo al siguiente ciclo escolar, yo ya vengo con esa etiqueta para exacto. ese Sí, alumno. sí, sí, sí. Yo creo que deberíamos eliminar esas etiquetas Ajá, porque creo que no son buenas para ni para nosotros ni para los niños. así es. Entonces, yo creo que todavía nosotros, porque por ejemplo, cuando a un niño le dicen, va a ser tu maestra, por ejemplo, ¿no? Mi sale, muchos pueden alegrarse, otros no. Este ciclo escolar me tocó un chavo de secundaria que me dijo, no quiero estar en tu clase. Y yo, ok, ¿por qué? O sea, un chico que estuvo conmigo de primero a sexto y ahorita Ujú. está en tercero de secundaria. Le dije, ah, ok, muy respetable, adelante. Lo cambian de otros, o sea, yo en la secundaria se trabaja por niveles, entonces yo tengo el nivel 2 y entonces lo regresan al 1 y ¿dónde creen que está ahorita? Con la misa en el nivel 2 porque dijo, discúlpame, de verdad, yo creí que íbamos a chocar, le dije, es que yo en ningún momento choqué contigo, creo que tú fuiste quien te pusiste esa parte y ahorita es de los mejores alumnos que tengo, entonces creo que también el que ellos nos pongan esas etiquetas es bastante complicado, O el ¿no? que nosotros las pongamos. O sea, por ejemplo, te dice Dani, ay, no, no le ves a Fabi porque Fabi es bien así.
Ujú. O, ay, no, ¿saben qué? Les va a tocar la maestra Jocelyn y no, la maestra Jocelyn es bien especial y cuando no entregan tareas ese examen, porque pues no entregaron tareas, ¿con qué les va a evaluar? Y ustedes vienen de, ay, no, es que la maestra Jocelyn es así. O pueden tener otra idea, ah, la maestra Jocelyn es bien barco. Y se dan cuenta que a lo mejor no. O sea, es de acuerdo a lo que a ustedes les va a tocar vivir y vivir esa experiencia. Entonces, al nosotros trascender, nuestra mente se va a reorientar y se va a remodelar. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo una idea y al momento de yo tener ese aprendizaje, me reoriento y digo, ok, entonces no son las cosas como las que a mí me dijeron. Sí, a lo mejor tiene parte que sea así, 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 pero tiene la justificación por esto, esto y esto. ¿Sí queda claro, chicos? Va. Sí, ¿Me ayudas, Fabio, con la lectura de la diapositiva, por favor? Sí, claro. Gracias. Para mayor entendimiento, esta teoría nos muestra que el ser humano es cambiar de cambiar constantemente por su formación educativa, ya que la sociedad moldea a su forma, pero no al educarse se aprenden los principios y leyes de la misma. Ejemplo, Ajá. ahorita se tiene una transcendencia de una licenciatura y de un trabajo, pero tendrá otras trascendencias al terminar una maestría. Ya no tendrá las mismas ideologías, las mismas maneras de llevar a cabo una planeación de clase, como dar una clase, o etcétera. Sí queda claro, aquí les puse este ejemplo de, ahorita en la licenciatura ustedes tienen una perspectiva de lo que es la educación, de cómo se imparte, de cómo es la convivencia dentro del aula, pero probablemente cuando ustedes tuvieron una maestría, una especialidad, otra carrera como Dani, su contexto ya va a ser diferente y tú ya vas a tener otro tipo de opinión. Tú ya no vas a decir, ay, mira, ¿sabes qué? Es que los alumnos, como vinieron de la pandemia, vienen con rezago porque a lo mejor no se dio seguimiento en casa, bla, 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 ¿no? A lo mejor eso nos puede decir un docente en nivel educativo básico con licenciatura, pero a lo mejor uno como maestría te va a decir, no, es que independientemente de que la clase fuera en línea, tú tienes que adecuarte los medios necesarios y las herramientas didácticas necesarias para generar el aprendizaje en el alumno, aunque estés en línea. El que yo esté en línea no significa que tú no vas a aprender. ¿Sí queda claro? Entonces tú dices, bueno, a lo mejor ese pensamiento y esa perspectiva la tienes ya cuando caes en conciencia con los estudios de una maestría o con una especialidad. A lo mejor alguien me va a decir cuando estudies su especialidad, no maestra, es que a lo mejor los niños con autismo, las herramientas didácticas tienen que actualizarse y tienen que modificarse al desarrollo cognitivo de ellos y a las necesidades de ellos. Sin embargo, cuando estamos en nivel básico, la mayoría de las maestras que únicamente tienen la licenciatura no tienen ni siquiera la iniciativa por hacer y modificar sus herramientas didácticas para este tipo de alumnos. Entonces, tu perspectiva va creciendo y tus puntos de vista van cambiando por el aprendizaje que estás teniendo. ¿Sí quedamos claros? ¿Sí quedó súper claro que ese es esta teoría? ¿Seguras? ¿Ninguna duda? sí, Sí. no, ninguna duda. Va. Leonor, ¿me apoyas con la lectura de diapositiva, por favor? ¿Andas por ahí, Leonor? ¿Anda por ahí, Hernán? Así anda aquí, Leonor. Es que Dime, no Leonor, podía. ¿me apoyas con Va, la lectura de la diapositiva, por fin? sí. Gracias. Al educarnos, la perspectiva de la vida cambia. Ujú. Los ideales son buscados. Transformamos el entorno. Mejoramos filosóficamente. Difícilmente creemos en algo sin pruebas. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que está haciendo el presidente de la República? Está apoyando a todas las personas que no están estudiando, ¿cierto o no? Y nosotros que ya tenemos estudios, decimos, pues obviamente los está apoyando porque no le conviene un pueblo con conocimiento. Si toda la gente que él está apoyando tuviese una licenciatura y cambiara su perspectiva y su idea de pensar, no votarían por él. Digo, yo aquí no me voy a meter en temas políticos de por quién votaron o no, pero ya no te van a dar tole con el dedo. Ya no te vas a dar cuenta porque dices, ¿y por qué no mejor apoya a los que estamos estudiando? A los que queremos a lo mejor continuar con nuestros estudios y que a lo mejor somos docentes actualmente y que yo necesito una especialidad o necesito un diplomado para niños con autismo y síndrome de Down que me están metiendo a mi aula y que no me están capacitando. Dime, Dani. Es que justo iba a decir que esa parte, hay una rama que es psicología política
Ajá. Y precisamente se ven como esas estrategias, ¿no? Sin meternos tanto en política, es muy interesante, por ejemplo, lo que el presidente hace, porque entonces yo tomo a una población que casi no vota y casi nunca asiste a las votaciones, que son las personas de la tercera edad y los Ujú. jóvenes, por ejemplo, que casi nunca van a votar, y entonces les doy dinero y pues lógicamente ahí se va a mantener, ¿no? Estoy manteniendo contenta a una población que nunca iba a votar y ahora va a votar por mí. Y sabes qué, no solamente es esa estrategia, es la estrategia de que actualmente estamos viviendo una pirámide poblacional. Tenemos ahorita ya más adultos mayores que jóvenes. Entonces, tú te pones a pensar y dices, bueno, si tengo más adultos mayores, bueno, tengo más votos, ¿no? Entonces les voy a ayudar a ellos, aunque sea 1,000 pesos. La gente lo que quiere es dinero, porque la gente que no tiene estudios quiere que todo le regalen. Sin embargo, tú que tienes estudios vas a decir, no, mejor a mí págame un curso, con que me dé la mensualidad de la escuela, ¿cierto o no? Lo que le están a los ninis, o sea, son 4,000 pesos mensuales que a lo mejor te pagan en el centro estando 8 horas parado trabajando, pero no les están diciendo, ellos dicen, no, pues es que si me dan de alta y en el seguro no me pueden dar la beca. Y saben que están optando, están optando por no trabajar, pero eso no nomás les va a afectar en esto, o sea, les va a afectar en un futuro porque no están generando antigüedad laboral, porque no están generando dinero para su afore y porque ahorita no tienen activos en el IMSS a ellos. Entonces a mí como país me conviene porque digo, bueno, yo te doy 1,000 pesos en lugar de pagarte seguro social y darte esas prestaciones, pues mejor te doy 1,000 pesos, me sales más barato así por semana. Aparte de que como no estás estudiando, no tienes nada que reclamarme. Si yo lo hago o no lo hago, tú no me vas a reclamar nada, porque finalmente tu beneficio te lo estoy dando, que es la economía. Entonces, ya nuestra manera de pensar cambia. Aunque ustedes piensen que no existe una trascendencia, a veces me dicen, maestra, es que estoy en noveno, yo siento que no aprendí nada de la carrera. Eso es lo que tú piensas y eso es lo que tú sientes, pero has trascendido en el conocimiento de todo esto que has vivido en la carrera, de los maestros que tú etiquetaste como malos, que te diste cuenta, es que ellos no tienen experiencia, ¿por qué los contrataron? O el maestro que dices, es que ¿por qué pasaron a fulano si nunca, es más, ni lo conozco, no me lo escucho en listas, ¿no? Y dices, bueno, ya tengo como esa ideología de esos maestros, pero también tengo maestros que digo, wow, mis respetos en su conocimiento, en la manera de explicar que a lo mejor yo juzgué en un momento y que ahora ya no ya admiro a lo mejor el conocimiento que tienen. Y todo eso que a lo mejor estás aprendiendo en el entorno no solamente profesional, sino también académico, es lo que te está haciendo trascender para tener esos conocimientos y para que tu mente tenga otra forma de pensar. Tu perspectiva de la vida va a cambiar y obviamente tus ideales van a ser distintos. Tu ideal ya no va a ser ganar 8,000 pesos mensuales, ni trabajar de 8 a 8. Tú vas a decir, bueno, yo quiero a lo mejor trabajar de 7 de la mañana en una escuela, de 7 a 2, y ya gano mis 20 y tantos mil pesos mensuales. O mi perspectiva ya es a lo mejor otra, o sea, yo digo, ya me quiero como directivo, me quiero como supervisor de zona. ¿Ahora entienden a qué nos basamos en todo esto? ¿Cómo es que sí trascendemos aunque nosotros no lo veamos? Ya opinamos en cuestiones que a lo mejor de adultos que antes no podíamos opinar, porque no sabíamos. Y ya podemos decir, no, 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 abuelito, es que estás mal. O sea, Andrés Manuel les está quitando la lana que se supone. Sí, saben de la reforma laboral que implementó, no, creo que ya se aprobó. Em, lo que está dando, lo que está dando de pensiones el presidente te dice, yo le voy a dar una pensión universal para todos los adultos mayores. Pero lo que no dice es, independientemente, por ejemplo, si Dani se jubila y ya dice, bueno, yo me estoy jubilando con 100,000 pesos mensuales, a Dani le van a tocar sus 2,500 mensuales y los demás, los 90 y tantos mil extras, se van a repartir en todos los demás que no trabajaron. Y todos los que no trabajaron, qué chido, el presidente me está dando. Y Dani que trabajó, dice, no inventes, o sea, yo trabajé 30 años para ganarme mis 100,000 pesos mensuales y tú me estás diciendo que los vas a repartir en 200 adultos mayores más que no hicieron nada de su vida, ¿cierto o no? O sea, te enoja y díganme por qué nadie ha reclamado nada de eso, porque la gente lo que quiere es dinero. Lamentablemente son esas reformas que se están haciendo a las leyes sin que nosotros nos demos cuenta porque se está dando y se está callando con ese dinero a las personas que pueden decir algo. Y son los perjudicados, porque por ejemplo a mí ya no me afecta, yo empecé a cotizar antes, pero hay muchas reformas que lamentablemente van a afectar a toda la economía de México y que nadie dice nada y nadie sabe, nadie ni siquiera la saben, lamentablemente. Bueno, ahora vamos al idealismo. ¿Qué me investigaron del idealismo? Esto es súper sencillo. Fabi, ¿qué me investigaste del idealismo? A ver, cuéntame. ¿Andas por ahí? Fabi a la 1, Fabi a las 2, Fabi a las 3, anda desayunando, yo creo.
Ah, ya, No, ya maestra, continúo. aquí ando déjeme buscar Dime, mi, Fabi. no he abierto mi computadora, déjeme abrirla No te y me da apures. chance Dime otro. qué ¿Sí? entendiste del idealismo. No necesito un concepto tal cual. ¿Qué es que te quedó en la cabeza del idealismo? ¿Qué es? ¿No? No, maestra, No te estoy así Duda, como, apures. no era el Dime. racionalismo. No, era el idealismo. ¿Les puse racionalismo? Sí, maestra. Ay, perdónenme. Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. no me Perdónenme. saqué de Bueno, onda, déjenme maestra. les explico yo entonces el idealismo. Es bien sencillo. En el Ok. idealismo siempre va a estar primero la conciencia antes que todo. Les voy a leer la diapositiva. La sociedad se considera ordenada jerárquicamente. ¿Cómo? Por ejemplo, tú sabes que tienes que tenerle un respeto al maestro, al doctor llegas y le hablas de usted, a tus abuelos les hablas a lo mejor de usted, porque sabes que existe ese orden jerárquico dentro de nuestra estructura social. ¿Ok? En esta estructura la conciencia está en la cumbre de todo lo conocido. Asimismo, lo fundamental y básico en el hombre es la misma conciencia. Tú, dentro de este idealismo, vas a buscar tener algo para ti y crearlo para ti o para tu familia, que es lo que les hablaba yo. Por ejemplo, si yo estoy preparándome, haciendo mi doctorado, y ustedes a lo mejor dicen, yo quiero continuar con mi maestría, con una especialidad, a lo mejor con otra licenciatura, tú estás buscando crear algo para ti y tu beneficio. Y probablemente ese beneficio va a ser para tu familia, porque si tú vives a lo mejor con tus papás o con tus hijos, bueno, el beneficio que tú estás buscando en ese momento es económico. Aparte de lo académico, es económico y ese beneficio va a ser para toda la familia. Si nosotros no tenemos esa conciencia de lo que va a pasar con nuestras acciones, no lo podemos considerar como un idealismo. Aquí les puse, por ejemplo, se separa la teoría de la praxis. A lo mejor yo les explico a ustedes, no, miren chicos, dentro del aula se tiene que hablar en voz firme, en voz fuerte, con un tono de volumen adecuado para que los alumnos les pongan atención y no se distraigan, un suponer. Pero yo cuando ustedes van a la práctica, se dan cuenta que a lo mejor no es suficiente eso que yo les expliqué a ustedes o que viene en la teoría. ¿Por qué? Porque a lo mejor te das cuenta que el grupo que tú tienes es muy grande. A lo mejor te tocó un grupo de 65 alumnos y que aunque tú tengas la voz firme y fuerte, no puedes en ese momento controlar a los alumnos. Sí, sí queda claro. La teoría no siempre va a ser el 100% de la práctica o lo que va a dirigir nuestra práctica, porque muchas veces la práctica es cambiante de acuerdo a las ideas que nos toca vivir. ¿Va? A ver, Dani, ¿me apoyas con la diapositiva, por fin? Sí. En la educación es una visión que separa de la vida concreta y de toda la actividad práctica. O El, sea, la profe- teoría de la práctica, ¿ok? ah, Va. el profesor desempeñará el rol de ilustrado, pero ustedes deciden cómo lo hacen. Ajá. El estudiante es el depósito para llenar ideas. Debe distinguir entre el bien y el mal y elegir qué hacer con su vida. La sociedad considera a los intelectuales como los grandes hombres, por lo que saben y han aportado a lo largo de la historia del hombre. Ustedes como docentes van a decidir si lo que yo les pongo en práctica o lo que ustedes vieron en didáctica general o en sus demás materias, lo van a hacer o no lo van a hacer. A lo mejor dice Dani, bueno, es que yo vi en didáctica general esto y en las teorías vi el constructivismo, pero a lo mejor dentro de mi aula eso no es necesario o yo no requiero de eso. Yo requiero implementar otras estrategias. Entonces, a lo mejor Dani va a ser, bueno, yo voy a crear una aula en la que aparte de ser constructivista, pues maneje otra teoría y aparte yo pueda tener la opción de tener la didáctica dentro del alumno, a lo mejor fuera de mi aula para no sé, si le toca dar ciencias naturales, para que el alumno tenga la convivencia con esa naturaleza, para que la conozca. Tú como docente, como eres el ilustrado, tú vas a poder tomar la decisión de qué hacer y cómo hacerlo. Porque a lo mejor yo te puedo decir y a lo mejor la teoría te puede decir muchas cosas, pero a lo mejor en la práctica tú dices, para mí es más funcional esta situación práctica que todo lo que yo he visto de teoría, para que ese aprendizaje quede como aprendizaje significativo en el alumno. ¿Ok? Fabi, ¿me apoyas con la lectura, por favor? ¿Andes por ahí? Sí, maestra. Para mayor entendimiento, el idealismo se podría resumir como aquel conjunto de ideas que propone y pone a la consecuencia como superior a todo. A la conciencia. Entonces, yo al momento de realizar cada acción voy a ser consciente de esa acción.
Por ejemplo, como les expliqué ahorita, si a lo mejor me dice Ale, dentro de mi aula yo tengo esas, me marca el colegio que yo tengo que tener estas estrategias de clase dentro de la misma, pero a mí no me funciona. O sea, soy consciente que las tengo que utilizar, pero no me funciona. Entonces yo he implementado esas herramientas didácticas que me funcionan y tengo 100% la certeza y la conciencia de que el aprendizaje queda en el alumno. Entonces, yo digo, esto es lo que voy a implementar como profesor o como docente dentro de mi aula. Como alumno, yo decido si tomo el conocimiento o no, porque, por ejemplo, ya cuando están en la secundaria, el alumno decide si entra a clase o no, igual en prepa y universidad. Entonces, aquí siempre la conciencia va a ser lo superior a todo. ¿Sí les queda claro? Por ejemplo, ¿qué nos dice la conciencia cuando nos portamos mal? Dani, ¿qué te dice la conciencia en la noche, un día antes si no has terminado las tareas que tienes que entregar para clase de hoy? La O la clase ansiedad de las 7 de la me mañana, entra. que es la primera que tienes. Pues me siento culpable. O sea, O estás de que no puedes empiezo me hace dormir. sentir Ajá. culpable. O estás de, ay, no, y si no me puedo dormir, o estás pensando, ¿qué le voy a decir? O a qué horas me voy a levantar para empezar a hacerla, ¿sí o no? Tu Sí. conciencia empieza en ese trabajo y dices, ¿pero por qué? O sea, hay gente que no sé su tarea y le vale, pero ¿por qué a mí esa conciencia? Porque así es tu personalidad. O sea, tú eres una persona idealista que tu conciencia está superior a todo lo que tú tienes a tu alrededor. Hay personas que dicen, no, yo no me baso en esa teoría porque a mí no me interesa, pero yo veo que tú sí, porque a ti no te deja a lo mejor el dormir y decir, ay, pues no hice la tarea. O por ejemplo, los chicos que a veces se vienen a vivir a Guadalajara, que viven en cuartos de casas compartidos, que dicen, ay, no sé si le apagué el boiler. ¿Alguien se le preocuparía? Pues no, finalmente yo no pago el gas, pues no me interesa. Y hay chicos que dicen, no, es que me voy a regresar porque si explota, porque si se acaba el gas, porque, o sea, muchas cosas que tú dices, bueno, eres una persona idealista, ¿por qué? Porque tu conciencia la tienes sobre todas las cosas. Entonces, si fueras una persona que a lo mejor pues no es idealista, dice, pues que se acabe el gas, al cabo no lo pago yo, si explota la casa, pues no es mía. Entonces, siempre tu conciencia va a estar sobre tu cerebro y sobre tus pensamientos. ¿Sí quedó claro entonces qué es el idealismo, chicas y Sí, chicos? maestra. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. Prometí dejarlos 10 minutos antes, entonces para que se vayan a tomar su café. Sí, Si maestra. tienen alguna duda, me mandan mensajito. En un ratito les subo la tarea, ¿sale? Sí, Gracias, maestra. Que Buen tengan día. buen fin de semana, chicas y Maestra. chicos. igual. Hasta Igualmente. luego. Bye. Igualmente, bye. Bye.